Bueno, mi nombre es Joseph Landazuri, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana. Esta vez vamos a ver lo que viene siendo las transmisiones automáticas. Para iniciar vamos a iniciar con un poco de historia. El origen de la transmisión automática se remonta a los primeros años de la década de 1930, pero hasta 1939 no apareció en las líneas de producción, la primera transmisión que no necesitaba embrague. La historia parte en el Ford Modelo T, cuyo engranaje planetario operaba con el pie. La transmisión automática en modelos de línea fue completada en octubre de 1939 por la división Hydramatic de General Motors. Sus transmisiones fueron fabricadas para los automóviles Oldsmobile. Al año después, esta división producía unas 200 transmisiones diarias y comenzaron los embarques para Cadillac. Las transmisiones automáticas fueron usadas para algunos coches en el periodo de la guerra. Generalidades. Una transmisión automática de un automóvil es la que puede encargarse por sí misma de cambiar la relación de cambios automáticamente a medida de que el vehículo se vaya moviendo, evitando que el conductor cambie de marcha como lo es manualmente en un vehículo con una transmisión manual. Lo que caracteriza a esta transmisión automática es que va a constar de engranajes epicicloidales o engranajes planetarios, lo cual está constituido por una corona, los satélites, el portasatélites y el planetario. La función de este componente es cambiar la velocidad o dirección cuando se es necesario o requerido. Los juegos de engranajes planetarios son accionados por embragues o bandas sumergidos en el aceite o ATF y es accionado por las válvulas hidráulicas reaccionando a las presiones del aceite. Diseño constructivo de transmisiones. Aquí tenemos lo que viene siendo el convertidor de par. El convertidor de par cumple la función que acopla la potencia del motor a las partes internas de la transmisión. Este convertidor de par es el encargado de mandar a presión nuestro ATF hacia la transmisión automática, hacia los componentes. Aquí es donde se crea la presión del ATF. El embrague de un solo sentido. Este embrague es un componente diseñado para permitir la rotación en una dirección e impedir que rote en dirección opuesta y se utiliza para cambiar la dirección de rotación, bien sea para variar la velocidad de rotación de otros componentes. Embrague de discos múltiples. Este es diseñado para transferir la impulsión de un componente a otro como freno del componente mismo. Bandas. Estas están diseñadas para frenar otros componentes de impulsión. Las bandas de transmisión son quienes accionan o sujetan cuando se requiere. Los componentes del conjunto de embrague, los embragues de fricción y las bandas de transmisión son activados y controlados por el flujo y presión del fluido de la transmisión automática. Los servos. Es el dispositivo que convierte la fuerza hidráulica en fuerza mecánica y trabaja en conjunto con la banda, o es el que acciona la banda para que aplique el componente deseado. Acumuladores. También tenemos aquí los acumuladores, lo cual su objetivo es amortiguar o suavizar la aplicación hidráulica cada vez que se realiza un cambio de velocidad. Gobernadores. Es un dispositivo de control que siente la velocidad y la regula de acuerdo a estos o a otros dispositivos de control de velocidades. Modulador de vacío. Es el dispositivo que coordina las diferentes acciones a tomas del control hidráulico de acuerdo a la posición del pedal del acelerador y al par del motor. Solenoides. Son válvulas electromagnéticas de cierre o apertura operadas por la unidad de control electrónico, lo cual viene siendo la TCM, que van montadas por lo general en el cuerpo de válvulas por las diferentes velocidades que se requieren, acople de convertidor y control de presión de la línea principal. El cuerpo de válvulas.
Este es el componente más complejo de la transmisión, ya que funciona como el cerebro de todo el sistema, y es el más difícil de diagnosticar y restaurar debido a su funcionamiento tan complejo. El cuerpo de válvulas viene siendo como el corazón de nuestro sistema. Este pasa presiones a los embragues y a las bandas para así accionarlas, y debe hacerlo con precisión. Los sensores de temperatura, presión, contrapresión y la velocidad tienen que mandar las señales correctas en el momento preciso. En pocas palabras, el cuerpo de válvulas es el encargado de direccionar el ATF a presiones altas a nuestros componentes internos de una transmisión automática. Tipos de transmisiones automáticas. Aquí tenemos de variador continuo, la CVT y convertidor de par. El principio básico en el que se basa una caja CVT es en el de dos poleas, una conectada al motor y otra conectada a las ruedas, que varían progresivamente sus diámetros efectivos, de forma que mientras uno aumenta, el otro disminuye, y así en viceversa va funcionando. Y del convertidor de par. Los cambios automáticos basados en el convertidor de par son los más tradicionales y han sido empleados desde que comenzaron a introducirse este tipo de sistemas en la industria automotriz. Este tipo de cambio, el disco de embrague que habitualmente llevan las transmisiones manuales, son sustituidos por el convertidor de par, haciendo que los cambios sean mucho más suaves. Los convertidores de par que se utilizan en la actualidad ofrecen una eficacia similar a los cambios de doble embrague, y son muchos los fabricantes que instalan este tipo de sistema en los vehículos automáticos, sobre todo en aquellos que desarrollan una mayor cilindrada. Transmisiones automáticas con mando hidráulico. Como pueden observar en la primera y segunda imagen, la primera imagen está compuesta por la número 1, que viene siendo el cigüeñal del motor, la número 2, que viene siendo la placa flexible, y la número 3, el convertidor de torsión. El convertidor de torsión proporciona un acoplamiento hidráulico a la transmisión. Este transfiere fuerza de rotación del cigüeñal a la transmisión a velocidades bajas. El convertidor de torsión multiplica la torsión del motor al funcionar como un acoplamiento de fluido. La número 2 es el tren de engranajes, que está constituido por la número 1, que viene siendo la corona, la número 2, que viene siendo el engranaje solar, el número 3, el portaplanetarios, y el número 4, los engranajes planetarios, los piñones. Un tren de engranajes típico incluye la flecha de entrada, el juego de engranajes planetarios y la flecha de salida. Se utilizan dos tipos diferentes de trenes de engranajes: un tren de engranajes Simpson o sencillo, y un tren de engranajes Rabinaus o compuesto. Sistema hidráulico de control. El sistema hidráulico de control controla los embragues y a las bandas necesarias para proporcionar las relaciones de engranajes y para cambiar de una velocidad a otra. Este sistema también distribuye aceite al convertidor de torsión y a los sistemas de lubricación y enfriamiento de la misma, o sea, de la transmisión. Este sistema hidráulico de control consta de un depósito de aceite, una bomba de aceite, válvulas reguladoras de presión y de dirección del flujo y los pistones para accionar los embragues. Todo esto es lo que controla el sistema hidráulico. Elementos constitutivos, como podemos ver, la número 1 viene siendo lo que es el cigüeñal del motor. El número 2 es la turbina de la transmisión. La número 3 es el impulsor del convertidor de torsión. La número 4 es la bomba del aceite. Número 5 es la flecha de entrada. Número 6 es el cubo o tambor de embrague de fricción. Número 7, juego de engranajes planetarios. Número 8, flecha de salida. Número 9, cuerpo de válvulas. Y número 10 es el depósito de aceite. Trenes epicicloidales compuestos. Tenemos el cambio Wilson, el cambio Simpson y el cambio Rabinaus. El Wilson se compone de 3 trenes epicicloidales: la primera corona, el segundo portasatélites y la tercera corona están fijamente unidos entre sí. Además, hay un segundo y tercer piñón central fijamente unidos entre sí. La impulsión de las marchas adelante se efectúa mediante este piñón central doble.
Cambio Simpson. Se compone de dos trenes epicicloidales con un piñón central común. El portasatélites de un tren, la corona del otro y el árbol primario están fijamente unidos entre sí. La impulsión de las marchas adelante se efectúa siempre mediante las coronas. Y el cambio Ravenaux. Se compone de dos trenes epicicloidales con un portasatélites común. Mediante la corona tiene lugar siempre la salida de fuerza. Es decir, por la corona siempre va a salir la fuerza. Tabla de fórmulas. Como podemos observar, esta tabla de fórmulas nos va a servir para calcular las relaciones de transmisiones que van a tener nuestros engranajes. Aquí notaciones, como podemos observar, tenemos todos los significados de las letras NC, NS y así viene en todo. NC, revoluciones por minuto de la corona, NS, revoluciones por minuto del solar. Una vez teniendo esto claro, este glosario, tenemos que fijarnos qué componentes van a estar fijos, cuáles componentes están, cuál es el componente motriz, es decir, que no se va a mover, el móvil y el componente conducido. Una vez detectado esto, podemos seleccionar la fórmula para poder ocuparlo en nuestras operaciones de cálculos de relaciones de transmisión. Diferencias con una transmisión automática sin asistencia electrónica. Las transmisiones automáticas como una automática netamente hidráulica cuentan con una estructura definida que permite la gestión automática de velocidades en las que se observa claramente que la selección de velocidades automáticas se realiza por medio de las válvulas de presión del diferencial, las cuales distribuyen las presiones de trabajo a todos los dispositivos de mando que requieren el cambio automático de velocidades. Manual de ATF Lubregat. Este manual es muy importante, es de suma importancia tenerlo a la mano, ya que gracias a este manual vamos a saber qué ATF es el ideal para ocuparlo en nuestro vehículo, en un vehículo obviamente que tenga una transmisión automática. Aquí se puede buscar por nombre del vehículo, por año, por tipo de transmisión. Podemos encontrar qué ATF es el ideal para buscarlo. ¿Cómo saber si el manual es confiable? Bueno, al momento que nosotros buscamos en un navegador, vamos a encontrar sin número de páginas que nos brinden manuales, información, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenga estas iniciales, ATSG. Esto significa Automatic Transmission Service Group. Este es un grupo que se encarga de subir manuales de transmisiones automáticas que son 100% verídicas, que son verdaderas, que son correctas. Por eso siempre que busquemos manuales en un navegador de una transmisión automática, en un navegador tenemos que fijarnos que tengan estas iniciales.